Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro, un conversatorio que titulamos Repensar la evaluación del profesorado. En esta charla tendremos la oportunidad de presentar la más reciente publicación de la Facultad de Educación, el libro titulado Lineamientos para diseñar y evaluar portafolios, guía práctica para valorar el trabajo académico en contextos universitarios. En esta oportunidad nos acompañan los dos autores de este libro, el profesor Gary Cifuentes, profesor asociado y director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de los Andes, y Luisa Fernanda González, licenciada en Biología y Química de la Universidad de Caldas, magíster en Educación y candidata a doctora en Educación de la Universidad de los Andes. Asimismo, para esta charla, dos profesores de universidades extranjeras nos acompañan, el profesor Mario Rueda, doctor en Ciencia de la Educación de la Universidad de París 8 y licenciado en Psicología de la UNAM, investigador titular de la Universidad de UNAM. Y la profesora e investigadora titular C, Isabel Abersú, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en esta presentación. Asimismo, tenemos dos muy buenas noticias. Por estos meses y hasta el 30 de junio tenemos abierta la plataforma digital ebooks.uniandes.edu.co, donde nuestros lectores podrán acceder al libro de lineamientos sin tener que hacer ningún pago. Simplemente ingresan a la plataforma ebooks.uniandes.edu.co y allí podrán encontrar el libro de lineamientos para diseñar y evaluar portafolios. Podrán leerlo en línea hasta el 30 de junio. Entonces esperamos que puedan ingresar. Durante el conversatorio vamos a estar enviándoles en el chat toda la información para que tengan a la mano la manera de poder ingresar y leer el libro. Y otra muy buena noticia es que a lo largo de la conversación vamos a rifar 3 códigos de acceso a la plataforma digital para que ustedes puedan tener el libro indefinidamente, puedan disfrutar de su lectura. Entonces, quisiéramos que a lo largo de la conversación ustedes nos vayan enviando sus comentarios y sus preguntas para que los autores y nuestros comentaristas puedan resolver sus dudas y puedan hacer un diálogo mucho más participativo, que justamente en este momento necesitamos de ese diálogo participativo, reflexivo y crítico. O sea que enhorabuena llega este conversatorio, Gary. Muchísimas gracias a los cuatro por aceptar esta invitación y poder participar con nosotros en estos encuentros de Uniandes y sus libros, en estas conversaciones desde la casa que hemos estado haciendo desde hace más de un año. Entonces, muchísimas gracias y antes de dar la palabra a Gary, para empezar con nuestra rifa y con esta buena noticia, me gustaría que el público participara y nos resolviera la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo está abierta la plataforma digital ebooks.uniandes para que ustedes puedan acceder a la lectura en línea de nuestros libros digitales? Entonces, sin más, doy la palabra a Gary para empezar este conversatorio. Buenas tardes, Gary, y bienvenido. Vale, muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, Mario e Isabel, por aceptar esta invitación a comentar el libro que hemos escrito con Luisa, con mucho, digamos, con mucha entrega y con mucha pasión por este tema de la valoración del trabajo docente. Pues nada, queremos contarles, para empezar, un poco cuál es el contexto de este libro, de dónde surge y por qué creemos que es interesante, digamos, como en la producción académica actual en educación superior. Entonces, pues no sé, con Luisa vamos a ir dando algunas puntadas de lo que es ese origen, ¿no? El libro, para empezar, sale por una serie de condiciones o circunstancias que se dan hace unos años atrás, en la cual en la Universidad de los Andes comenzamos a desarrollar una serie de acompañamientos a los profesores en el marco como de su desarrollo profesoral, y ahí vemos la importancia, la necesidad de acompañarlos en la elaboración de sus portafolios. Esto no es una discusión nueva, ya venía desde el estatuto de la universidad. De hecho, en el 2005 se había hablado de portafolio. En el 2015 se hace una nueva versión del estatuto y se menciona el portafolio como una posibilidad para que un profesor haga reflexión sobre su práctica, ¿cierto? Esto era muy importante en aquella época.
Eh, pero estaba allí consignado en el estatuto y no se había tratado de hacer, digamos, una estrategia institucional. Entonces comenzamos desde la Facultad de Educación a desarrollar unos módulos de acompañamiento a los profesores y en ese proceso de acompañarlos vimos la necesidad de estructurar pues un discurso, digamos, claro, un propósito sobre cómo entender el portafolio en la universidad y esto nos llevó, digamos, a afinar un poco más este acompañamiento a los profesores. ¿Qué significa un portafolio para un profesor universitario? Y empezamos con estos portafolios de docencia, de los cuales tanto Mario como Isabel han escrito y han pensado e investigado mucho en el campo, digamos, de la docencia pues universitaria, ¿no? Nosotros entonces comenzamos este acompañamiento y comenzamos a generar unas reflexiones sobre qué significa entonces valorar el trabajo de un profesor, no solamente en la docencia, sino en los otros ámbitos, ¿no? En las otras responsabilidades de un profesor universitario, ¿no? Ustedes saben que hoy en día, digamos, hay una presión muy grande en las universidades por demostrar, digamos, calidad en la docencia, en la investigación, en las actividades de comunitarios o de servicio, de desarrollo institucional. Entonces comenzamos a preguntarnos cómo integrarlo y ahí comenzamos a desarrollar digamos, una idea de un proyecto de investigación alrededor del portafolio académico, que reúne la investigación, la docencia y el desarrollo institucional. Y es ahí donde surge esta propuesta de investigar un poco más, generar como unos criterios, una forma de acompañar, digamos, a los profesores, y es allí donde surge la idea del libro, ¿cierto? Allí hay unas discusiones muy interesantes que tenemos sobre cómo valorar integralmente al profesorado, y es allí donde aparecen estos dos como públicos del libro, ¿no? El libro está pensado realmente para el profesor que quiere diseñar un portafolio, quiere de alguna manera entender cómo organizarlo, cómo trabajar con la evidencia, qué significa reflexionar sobre la evidencia de su práctica docente, pero también cómo ligarlo a las actividades de investigación y de servicio, ¿cierto? Esto no es fácil porque en la literatura siempre se encuentran divididas estas reflexiones y también encontrábamos problemático estas concepciones de evaluación de la docencia desde una encuesta de percepción, ¿cierto? Esto es como que la regla común, pero queríamos ir más allá con esta idea del portafolio como un mecanismo para integrar y poder deliberar sobre el trabajo de un profesor. Y ese es el otro público, digamos, y el primero está pensado para el profesor que quiere hacer su portafolio, en otro sentido también estaría pensado para el que quiere eh, evaluar el trabajo de un profesor. Estamos hablando pues de directivos que quieran recibir un portafolio y en eso todavía hace falta un poco más de pedagogía, de qué significaría esto, llevar a los profesores a reflexionar sobre lo que hacen e integrarlo, digamos, en un solo lugar, en un artefacto que llamaríamos el portafolio, ¿cierto? No sé, Luisa, si quieres contar algo sobre la investigación que hicimos o todo este proceso de acompañamiento. Claro que sí. Buenas tardes para Mario, para Marisabel, que generosamente nos han acompañado, nos están acompañando en esta tarde y a todas las personas que están también conectadas. Bueno, pues como les menciona Gary, este libro es producto de varias circunstancias asociado al módulo de portafolios que les mencionaba Gary, pues nosotros también desarrollamos una investigación acá en la Universidad de los Andes durante el periodo 2019-2020. Este estudio estaba muy centrado en empezar a conocer cuáles eran esos criterios y mecanismos que las facultades estaban utilizando para valorar a sus profesores. Y eso al tiempo también se convirtió en un lugar para identificar posibilidades y limitaciones que surgían en torno al tema de los portafolios. Nosotros, como dentro de nuestro estudio, empezamos también por reconocer que hay una problemática, y la problemática que existía en las diferentes unidades académicas o facultades, como también en otros lugares le pueden llamar, era asociado precisamente al tema de los criterios, porque en ocasiones no eran tan claros, por una parte, y porque no estábamos hablando de la valoración de las tres responsabilidades, es decir, docencia directa, producción académica, desarrollo institucional o servicio, como también lo podemos encontrar en la literatura. Entonces, una primera parte del estudio nos permitió identificar esto, criterios, mecanismos y tensiones. Pero entonces también empezamos a mirar, revisar literatura y nos encontramos con un concepto, una noción que propone Ernst Boyer asociado a scholarship, ¿no? El trabajo académico.
y cómo el trabajo académico empieza a articular estas tres responsabilidades. Nosotros con este marco teórico, con la investigación que empezamos a hacer en la universidad, pues también estos antecedentes nos hicieron nosotros pensar en la necesidad también de compartir, ¿no? Esta parte investigativa, poderla representar en un documento que es el que le estamos compartiendo hoy, estos lineamientos, que van a ser muy útiles en términos de el profesor, como les comentaba Gary, el profesor que va a diseñar sus portafolios, el comité evaluador, pero también estamos mirando de manera general, ¿cierto? Como una mirada más amplia a la institución educativa, pensando también en cuáles son las condiciones que se necesitan para generar estos procesos de valoración en términos también muy reflexivos. Y los dejamos ahí en punta para que sigamos con la conversación. Gracias, Lisa. Pues nada, yo creo que hablamos la conversación. La idea es como escuchar un poco la percepción de Mario e Isabel. Ellos fueron evaluadores de este libro en su proceso editorial. Entonces nos parece muy oportuno contar con su participación. Mario e Isabel pertenecen a la Red de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia. A ellos los conozco del pasado en esta red. Han estado en Colombia, en la Universidad de los Andes, recordaremos lo que fue en 2010, cuando se organizó este congreso de la RIED en aquella época. Y yo creo que es interesante porque es un vínculo que tenemos con la red y pues con Mario y con Isabel. Entonces, para mí es interesante poder seguir estas conversaciones y seguir pensando qué significa valorar el trabajo desde un profesor universitario, ¿cierto? Eso es algo complejo, sobre todo hoy en día que estamos pensando en la universidad que se transforma, todas las presiones que reciben. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo en Colombia todo este paro, estas manifestaciones son producto, digamos, de la efervescencia, de las presiones, de todas las tensiones políticas, sociales que existen. Y allí como que la pregunta fuerte al académico es, bueno, ¿qué tiene que decirle a la sociedad, cierto? Entonces ya no es en estas, como se suele decir, torres de marfil, produciendo en su conocimiento especializado, sino que de alguna manera también se le pide que conecte con las realidades locales, regionales. Entonces yo creo que es interesante, digamos, que el portafolio puede ser un mecanismo también para hacer visible no solamente las innovaciones que pasan desapercibidas y que se quedan en el aula, pero son esfuerzos muy grandes, sino también todo lo que hace un profesor. Y lo interesante en estos acompañamientos ha sido ver todo lo que hace un profesor en su scholarship, ¿no? Todo lo que hace hacia afuera, todas estas labores sociales, comunitarias, también pasan desapercibidas, y pensábamos que esto puede ser un mecanismo de visibilidad. Entonces, pues bueno, ya creo que dimos un preámbulo de nuestro interés, de la obra como está pensada, y pues les damos la palabra a Mario y a Isabel. Muchas gracias. Sí, bueno, tengo previsto hablar algunos minutos para no, digamos, la duda que tengo es, ¿me siguen viendo? ¿Sí? ¿Sí me siguen viendo? ¿Sí quito la pantalla? Sí. No, Bueno, estamos viendo. pero si la pongo aquí, igual, ¿me siguen viendo? Sí. Bueno, entonces les comunico que están teniendo una alucinación. Sí. No. No, ya en serio, mi agradecimiento por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí reunidos, aunque con las limitaciones impuestas por la pandemia y la añoranza de estar físicamente presente con todos ustedes y lamentando no tener la oportunidad de contestar con un sí a la pregunta de ¿no le provoca un tinto? Fue la frase inolvidable en mi primer visita a Bogotá, por la que tuve que pedir traducción simultánea, porque a esas horas de la mañana, un tinto me parecía un poco atrevido o me sabrían algo, era mi duda. Ya después me explicaron que se referían a un delicioso café colombiano. Bueno, eso lo lamento mucho y ya la próxima vez ya sé de qué se trata y diré que sí, muy tranquilamente. Iniciaré mis comentarios con una gran felicitación
por la publicación misma del libro, ya que se tuvieron que sobrepasar muchos obstáculos, además del esfuerzo inicial implicado en su elaboración y que ahora nos acaban de comentar. Esto es para dar paso a un proceso largo de intervención de muy distintos especialistas. En primer lugar, los dictaminadores que pusieron especial énfasis en la revisión del contenido. Enseguida los correctores de estilo, los editores, incluso los patrocinadores, o sea, quién va a financiar la publicación, etcétera, ¿no? Entre otros, hasta todo el equipo que está a cargo de esta presentación y que no los estamos viendo, pero que sin ellos pues no estaríamos aquí conversando, hablándole a una pantalla y pensando que hay personas detrás de la pantalla que nos escuchan, ¿no? Y todo eso para hacer posible la existencia del libro y que ahora sí se pueda dar inicio a otra nueva etapa para su distribución. Con ello podrá llegar a manos de los lectores interesados que a su vez le darán nueva vida y sobre todo le otorgarán el sentido más profundo, contribuir a la mejora de la educación. Es cierto, pensando en favorecer el cumplimiento de las funciones de las universidades, de las responsabilidades delegadas a los profesores y sobre todo con el anhelo de tener un impacto en la formación de los estudiantes, en quienes finalmente recaerá la responsabilidad de construir las sociedades del futuro. Por otra parte, intentando responder a la pregunta que abre los comentarios en torno al libro que ahora nos ha reunido, ¿qué aspectos resaltaría de este libro como aporte al campo de la evaluación profesoral? Bueno, en primer lugar, diría que el libro es una contribución a la evaluación de los académicos, con énfasis en la evaluación de la docencia. Para apreciar el aporte del libro, es necesario recordar muy brevemente algunos antecedentes de la evaluación de la labor docente en las instituciones de educación superior. Aunque el contexto de mis comentarios estará referido a lo ocurrido en México, desde mi punto de vista se comparten muchos rasgos con lo acontecido en América Latina e Iberoamérica. A más de 3 décadas de la incorporación de la evaluación del desempeño docente en las universidades, se puede afirmar que su presencia es universal. Ha sido instaurada de forma relativamente rápida y cada vez se tienen más trabajos de investigación que dan cuenta de su instauración, evolución y de su impacto. La evaluación del desempeño docente tuvo una aceptación institucional rápida, particularmente porque fue impulsada por políticas gubernamentales que la instauraron como condición para recibir recursos económicos adicionales a los gastos corrientes de las universidades, al igual que se constituyó como uno de los requisitos en la acreditación de programas. Junto con la parte del prestigio social inherente a lograr este reconocimiento, también se lograba acceso a múltiples privilegios, como becas para los estudiantes inscritos en los programas acreditados, apoyos especiales para desarrollar la infraestructura de las instituciones, entre muchos otros. La forma en que se atendió este requerimiento de manera dominante fue a partir de cuestionarios que solicitaban de los estudiantes su opinión sobre el comportamiento de sus profesores. Así que a través de las respuestas se cumplía con la solicitud de llevar a cabo la evaluación del desempeño docente. Después de una década de operación de este tipo de evaluación, se fueron acumulando testimonios que ponían en evidencia muchas de las limitaciones y problemas que los cuestionarios presentaban. Así, empezó a generalizarse la idea de que era necesario diversificar la forma de evaluar el desempeño docente y comenzaron a surgir iniciativas que proponían el uso de portafolios docente para complementar la valoración de esta actividad. Adicionalmente, se señaló insistentemente la falta de evidencias que asociaran la evaluación del desempeño docente con la mejora de la actividad y del empleo de los resultados obtenidos en estos ejercicios en la planeación de acciones de formación continua del profesorado. A lo largo de esta última década, son más las voces y las iniciativas que han diseñado y puesto en marcha portafolios docentes,
No obstante, siguen siendo experiencias acotadas a una área o departamento de alguna institución. En el nivel de educación superior, no conozco aún que los portafolios formen parte de una política pública, así que hay mucho camino por recorrer para que se experimente plenamente el uso y potencial que esta forma de evaluación pueda tener para contribuir a mejorar la función docente en las universidades. Los cuestionarios de opinión de los estudiantes para valorar las acciones de sus profesores siguen siendo aún el recurso más empleado, a pesar de ser una de las estrategias más estudiada y a la vez una de las más criticadas. Hay cientos de trabajos en la literatura especializada que muestran problemas menores y graves que tienen o pueden tener los cuestionarios. Sin embargo, su uso sigue siendo mayoritariamente presente en las instituciones de educación superior. En este marco, la presencia del libro, Lineamientos para diseñar y evaluar portafolios, guía práctica para valorar el trabajo académico en contextos universitarios, de Gary Cifuentes y Luisa Fernanda González, es más que bienvenido. Es decir, se suma a este esfuerzo por diversificar la evaluación y por hacer que cumpla la evaluación esta función de mejora de lo evaluado. El libro tiene múltiples atributos que desde mi perspectiva le auguran una buena recepción de todos los interesados en los asuntos de la educación superior, en particular de aquellos comprometidos con el cumplimiento pleno de la función docente. El primero de ellos es la brevedad y claridad con las que se exponen temas tan complejos como importantes, como son la evaluación del trabajo académico, incluyendo la docencia, la investigación y el servicio, es decir, la pretensión de tener una visión integral del trabajo de los académicos, ¿no? No solo atendiendo al diseño del portafolio académico, sino también resaltando el papel de las condiciones institucionales indispensables para que esta actividad se realice con efectividad. Yo creo que la mayor parte de las experiencias de portafolios docentes que conozco tiene o carecen de esta parte en donde en el libro que estamos comentando se insiste en ello, que son estas condiciones institucionales que tienen que estar ahí presentes para que efectivamente sean experiencias exitosas. Otro aspecto que me llamó la atención del libro es que evita caer en una postura que aliente la normatividad y la homologación de actividades tan complejas como la docencia, la investigación y el servicio. A su vez, proporciona pautas para alentar la participación creativa y alerta sobre la importancia del contexto específico en donde se desarrollará dicha actividad, dando margen al reconocimiento de las características institucionales y de cada una de sus áreas o unidades. Algo que es muy común de ver en las experiencias, por lo menos que en México se han registrado, de evaluación del desempeño docente, tienen que ver en que se utilizan instrumentos únicos, a veces sin distinguir áreas disciplinarias. Entonces igual se dirigen a ingenierías, medicinas, lenguas, es decir, cualquiera de las áreas de formación, o incluso niveles, no se distingue licenciaturas de maestrías o doctorados. Entonces, se parte como de la idea de que son únicos los modelos que están detrás de estos esfuerzos por evaluar la actividad docente, ¿no? Cosa, por lo digo, ya se ha mostrado con mucha evidencia que si hay diverso en la universidad, pues es distintas maneras de pensar qué es enseñar y qué es aprender. No nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, cuando se evalúa la investigación, hay criterios, hay maneras que están bastante consensuadas, incluso al margen de las disciplinas de origen, ¿no? De estos criterios o de estas maneras de reconocer el trabajo. En cambio, en docencia hay mucha dificultad para decir cuáles son las características que identifican a un profesor
en algunos casos eficaz, como es el modelo que retoman los cuestionarios, o en otro más constructivo o constructivista, más atento a las características de la disciplina que se enseña, etcétera. Entonces hay una gran diversidad. Y luego estilos. O sea, hay profesores que obtienen muy buenos resultados, es decir, estudiantes que quieren seguir sabiendo más de su materia, que están deseosos de saber, de conocer, de aplicar lo que están aprendiendo, y que los profesores que han logrado esos efectos, pues son de lo más diverso y variado su comportamiento, ¿no? Echando por tierra esta idea de un modelo único de ser profesor. En otras palabras, el libro es una invitación que pone a disposición de los académicos y autoridades una estrategia completa para participar en los procesos complejos de la evaluación del trabajo académico, ya sea como académico interesado en mejorar su trabajo o como miembro de algún comité encargado de realizar la valoración. La publicación no solamente se queda al nivel de ofrecer un instrumento, sino sugiere criterios que posibilitan la emisión de un juicio, ya sea con fines de mejora o para cubrir los requerimientos de un escalafón o carrera profesional dentro de la institución. Así que su uso en los comités encargados de la evaluación del trabajo de los académicos puede resultar de mucha utilidad. A partir de contar con la publicación del libro, me permito compartir con ustedes algunas sugerencias para el futuro inmediato. Sería muy interesante hacer el seguimiento sistemático de las experiencias que se tengan con esta propuesta, ya sea a partir de posibles o diferentes modalidades, como iniciativas personales o una iniciativa que viene de la parte institucional de una universidad, o a través de convocatorias a colectivos, ¿no?, que se les insta a poner en práctica un portafolio con estas características. Tener como preocupación que los procesos de evaluación del trabajo académico contribuyan a reafirmar su complejidad, su relevancia, especialmente la docencia, que por distintos motivos se ha visto subordinada a la investigación o se ha visto como una actividad natural que no requiere de formación especializada. Recordemos que una tradición de muy larga data en las universidades ha consistido en que si uno muestra que tiene dominio sobre una materia, automáticamente se le otorga la posibilidad de impartir cátedra, ¿no?, o relacionarse con estudiantes para su formación, dando por supuesto que si sabes, sabrá cómo enseñar, ¿no? Creo que afortunadamente en los últimos, ya diría décadas, se ha ido reconociendo que no es así y que se requiere una formación especial, igual que la investigación. La investigación no se da, digamos, con excepciones muy contadas, de manera natural, ¿no?, o por una inspiración. Se requiere de una formación, de conocer ciertas técnicas, estrategias, métodos, teorías, etcétera, ¿no? Y igual con la docencia, hay muchos estilos de ser docente, sí, pero cada uno de esos estilos requiere su cultivo, requiere, digamos, la conciencia, la reflexión y sobre todo las evidencias que se pueden ir obteniendo a partir de una práctica. Entonces, contribuir a clarificar las características del trabajo académico universitario y las distintas maneras de apreciar su valía como resultado de negociaciones locales entre los participantes y posibilitando su comunicación con la sociedad en general. Yo creo que es muy grande el desconocimiento que tenemos en general en la sociedad de qué hacen los académicos, ¿no? A veces, como ha ocurrido en nuestro país, se pone en duda de que por qué cobran tanto los académicos, ¿no? Pues, ¿qué hacen? Efectivamente, hacen muchas cosas y con un esfuerzo de muchos años de formación, pero es cierto que también hay un desconocimiento de cuáles son sus actividades. Si las experiencias de la aplicación de la propuesta contribuyen a aclarar qué es enseñar y aprender en los tiempos que nos ha tocado vivir y en el futuro, habrá cumplido con creces su propósito. Si además ofrece evidencias de los efectos de los procesos de evaluación sobre la mejora del objeto evaluado
y el empleo de los resultados en la planeación de los procesos de formación continua de los académicos, se habrá contribuido a la consolidación de la evaluación educativa. Si algo se ha puesto en duda sobre la evaluación después de 3 décadas, por lo menos aquí en México, de mucha presencia de la evaluación en las universidades, es porque no se ven los efectos. Es decir, el profesor identificado grupo tras grupo como un profesor que deja mucho que desear en su práctica docente, pues sigue ahí realizando las mismas prácticas sin que nada pase. Entonces ahí el cuestionamiento de que cuál es entonces fue la función de la evaluación. Entonces, si a través de estas experiencias que estoy invitando como que se haga el seguimiento sistemático, se pueden ir mostrando que esta es una alternativa, pues se habrá contribuido a regresarle la credibilidad a la evaluación educativa, ¿no? Que finalmente, por lo menos en México, pues ha sido usada de una manera, diría yo, muy vil, la evaluación como un sistema más bien de control y por lo tanto ha perdido su credibilidad, entre otras cosas, ¿no? El reto de promover la docencia, cuyo texto se ha visto simbrado por la presencia de los avances tecnológicos en los medios de comunicación, la producción y almacenamiento de la información que han impactado los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si tenemos un grave problema en la evaluación de la docencia, es porque la docencia, es decir, el conocimiento, se está moviendo y se está moviendo a velocidades muy dinámicas que difícilmente las instituciones universitarias han podido hacer el seguimiento y menos incorporarlas a sus prácticas cotidianas, ¿no? Es cierto que los estudiantes ahora tienen múltiples fuentes de información. Muchas de estas fuentes de información tienen acceso directo a ellos y por lo tanto sus formas de aprendizaje están cambiando, también sus motivaciones, sus exigencias respecto al quehacer del profesor, y esto ha planteado pues reactivar la reflexión sobre la docencia, sobre la enseñanza, en última instancia sobre las funciones en la formación de los estudiantes en las universidades. Y por los lamentables acontecimientos que han visto afectadas todas las acciones de las instituciones de educación superior y han planteado retos inéditos a las expectativas puestas sobre las universidades y en particular a los profesores y a los estudiantes que tendrían que hacer frente a circunstancias ni siquiera imaginadas y ahora presentes en la vida cotidiana de todos nosotros. Me estoy refiriendo a la pandemia, ¿eh? Habría que hacer una mención especial a los acontecimientos que están ocurriendo en Colombia en particular y que también simbran a la sociedad y repercuten y las universidades, ¿qué pasa con ellas? Y al pensar en las universidades, automáticamente pues se piensa en los profesores y los profesores qué hacen con sus estudiantes y los estudiantes que están aprendiendo, ¿no? Es decir, sí hay una oportunidad de reflexionar, pero yo diría reflexionar y actuar. Claro que siempre es muy difícil como ir delimitando qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto es de los políticos la prioridad para actuar en los asuntos sociales? ¿Qué tanto es de las academias, de los profesores, de los estudiantes? Entonces, por lo menos los diálogos se hacen indispensables. Las respuestas indiscutiblemente no son sencillas, ¿no? Seguro habrá mucha discusión, será indispensable que la haya, y creo yo que esos intercambios sí nos pueden pues remover y volver a tomar fuerza respecto a lo que hacemos. Es decir, intentando contribuir a la formación de las nuevas generaciones para sociedades que no tenemos muy claro su futuro. Y ahí no me refiero a Colombia, me refiero a todo el mundo, ¿no? Creo que la pandemia nos ha movido el piso global. O sea, ya no importa dónde pase, nos afecta a todos, ¿no? Y creo que lo que podamos hacer, sí lo podemos hacer aquí y ahora en nuestro entorno, y quizás esa es otra de las cosas positivas del libro, es que
habla mucho del contexto. Y yo creo que grandes problemas que han tenido las políticas en educación en general es que siempre piensan en respuestas globales, generales, cuando tienes una diversidad muy poco reconocida, ¿no? Y mucha desconfianza en los actores. O sea, el secretario, el ministro de Educación, por muy sabio que sea, no va a saber qué hacer en la escuela Benito Juárez de Oaxaca, en la Sierra Oriente del Estado. Es decir, no conoce a los alumnos ni sus problemas, etcétera, ¿no? Y si no lo hacen los locales, pues el secretario menos lo va a hacer, aunque sea Vasconcelos, ¿no? Y ya me extendí mucho, perdón. Gracias por la invitación. Vale, Mario, muchas gracias a ti por el comentario. Muchas cosas interesantes. Solamente quiero resaltar y agradecer esa pregunta por formular, y es ¿qué hace un académico? Yo creo que es exactamente lo que estaba a la base de nuestro trabajo hace años con Luisa, y era tratar de desenmarañar esta práctica compleja del profesor universitario, qué es lo que hace, por qué es reconocido, por qué es valorado de esa manera o cómo valorarlo. Y eso es exactamente lo que queríamos, un mecanismo para hacer visible todo ese esfuerzo, ¿cierto? Todas esas cosas que están allí, que son valiosas, pero también cosas que habría que cuestionar, entrar a intervenir, acompañar y cualificar y mejorar, ¿cierto? Pero me parece que es interesante esa pregunta porque es lo que buscábamos y creemos que el portafolio puede ser un dispositivo para responder esa pregunta, para entender la complejidad de ese trabajo. Bueno, por tiempo quiero dar la palabra a Isabel y después continuamos la conversa. Dale. Isabel. Gracias, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, aunque no los vemos. Yo sigo todavía, así me siento extraña de hablarle a una computadora, intento ver el lente para al menos creer que estoy viendo a las personas. Muchas gracias, Gary, por la invitación. Hola, Luisa, el doctor Mario Rueda. Buenas tardes, Diego, que no lo vemos, pero está ahí atrás. Y María Victoria, buenas tardes. Pues bien, yo no tengo algo escrito, tengo mis notas. Y bueno, yo tengo muchas cosas también que decir de este libro. Una de sus virtudes, de decirles que es que hay pocos libros al respecto, hasta donde yo conozco. Estoy hablando de Iberoamérica. Cuando yo me di a la tarea de sacar el libro que tengo con la doctora Fidel Barriga, pues estuve investigando y ahora también. Entonces, bueno, está el de Celdín que ustedes mencionan, está el de Soya Bosu, que es una investigadora de Barcelona, que va a salir ahorita un libro a finales de mayo, que ella me hizo el favor de invitarme. Es un libro sobre Iberoamérica y de portafolio docente. Lo saca la Universidad Rosario, o sea, este va a ser uno. Está, que ya es conocido, el de Nona Lyons, que es de Argentina. Está el que yo hice en el 2003 con la doctora Díaz Barriga. Está este que va a salir de la Universidad del Rosario, y igual me equivoco, pero no hay muchos, ¿sí? Entonces este es un gran acierto. Ahora, yo estoy haciendo un trabajo, ¿no? Es precisamente sobre todo lo que se ha escrito de portafolio. Y me di a la tarea de revisar desde el 2015 a la fecha todo lo que haya escrito. No estoy hablando de libros, y ahí no aparecieron, sino en general, pero con ciertas características que no fueran proyectos, o sea, un artículo o algo que se haya llevado a cabo, que se haya implementado. Dos, que se vea la docencia de una forma contextual, ¿no? Que se lleve a cabo en el aula, con algo situado, ¿no? Con evaluación auténtica. Y pues ahorita no me acuerdo qué criterios, pero el principal es que se hubiera llevado a cabo. Y he de decirles que solo encontré 8. O sea, tuve un corpus como de 70, más o menos 60, y de ahí solo elegí 8 porque cumplían con estas características. Y vuelvo a lo novedoso del libro por los pocos que hay. Y de estos 8,
a mí me llamó mucho la atención uno que hasta la fecha, y eso es algo que después quiero que me inviten a ver cómo lo implementan, hasta la fecha se lleva a cabo en la Universidad de Málaga, en el departamento de didáctica, donde está Ángel Pérez Gómez y su equipo, y ellos trabajan con portafolio a través de investigación, acción colaborativa que le llaman Lesson Story, que yo no lo conocía. Y bueno, esto empezó hace como 9 años y siguen haciendo. Y el portafolio es un instrumento que les ayuda a que se comuniquen los estudiantes, que son los futuros profesores, con los profesores. Ellos, los profesores, diseñan una clase, la llevan a la práctica, se observan entre los profesores que la diseñaron, los estudiantes van haciendo su portafolio y les permite hacer un trabajo realmente colaborativo. Entonces a mí me gustó mucho esta experiencia y es de largo alcance porque lleva mucho tiempo. Luego, a partir de esto, también entrevisté a una profesora de la Universidad de Ecuador que desafortunadamente ya no se lleva a cabo, pero sí se llevó con el presidente Correa, que también Ángel Pérez Gómez hizo el modelo pedagógico. Es una universidad que es la Universidad Nacional de Ecuador, que nosotros le llamaríamos la universidad pedagógica, o sea, es una universidad que forma profesores, ¿no? Y entonces el doctor Pérez Gómez hizo un currículum genérico y este currículum se aplicó en toda la educación superior de Ecuador y ahí pasaba a primer nivel el docente, siendo que aquí está como casi en el sótano, ¿no? Y yo creo que en general, porque lo importante es la investigación y la docencia es muy poco valorada en todos los sentidos. Y bueno, entonces esto se llevó a cabo y también el portafolio les permitió evaluar la docencia, no con los cuestionarios, y también trabajar colaborativamente. Los profesores de la UNEA iban a otras instituciones públicas de Ecuador y formaban a los profesores, no sé, fueran matemáticos, o sea, no necesariamente que estuvieran estudiando para profesores, sino de cualquier profesión. Pero con el nuevo presidente Lenin, pues ya esto ya no es prioridad, pero también fue algo implementado. Y luego me voy a Wisconsin, a una universidad que se llama Le Cross, y ahí desde el 2003 está el Lesson Study, que es la investigación acción colaborativa, que se lleva a cabo por un director que se llama Bill Servin, que está al frente de lo del portafolio y sigue a la fecha. Entonces ellos le llaman instructores. O sea, va uno, enseña a los otros profesores, diseñan su portafolio, lo llevan a cabo y se han formado a más de 100 instructores y en todos los campos de la Universidad de Wisconsin se lleva a cabo esto. Entonces, a mí me sorprendió, pero no crean que son muchos, solo son 8 experiencias. Después recupero la de Soya Bosu, que lo hizo en su doctorado y también lo implementó, que sacó un libro y, ¿cuál era otra? 2 universidades privadas, una en Santiago de Chile y la otra en Barranquilla, Colombia, que también diseñan portafolio, lo llevan a cabo, y otra de Washington, de una investigadora Millman, que ella es más famosa, igual que, ahorita se me fue el nombre de otra investigadora de Estados Unidos. Bueno, el caso es que, ¿perdón? Helen Barrett. Sí, ella. Millman, que también lleva a cabo un estudio de portafolio, lo pone a la práctica y primero el interés era que los que están estudiando, porque es una facultad de educación allí en Washington, lo llevan a la práctica para ver si mejoran sus habilidades digitales, porque es un portafolio electrónico. Y resulta que no solo eso, sino que reflexionan, mejoran, o sea, todo esto a mí me tiene entusiasmada, pero lo que voy es que es bien poquito, 8 casos de un corpus como de 70, y estoy hablando de una revisión muy amplia, ¿no? Y pues de libros nos sobran los dedos de las manos para
para hablar de que haya libros al respecto. Entonces, para mí esto es un valor muy, muy importante de su libro y los felicito. Y también el libro está muy bien documentado. Para mí es un logro que te va señalando paso a paso desde una concepción teórica, lo que es un portafolio docente, académico. Cuando yo leí este libro, decía, ¿qué será un portafolio académico, no? Entonces ya fui entendiendo. Y es una virtud porque integra, precisamente como decía el doctor Rueda, todo lo que hacemos los académicos, hace visible lo invisible, que ahí te vas a lo cualitativo, ¿no? Lo que decía Clifford Geertz, o sea, y tú lo dijiste hace ratito, Gary, o sea, algo que está tan cotidiano que ni lo ves y la gente no sabe lo que hacemos y resulta que aquí se hace visible todo lo que, ¿por qué no? Pues tú eres un profesor, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Y eso es otra virtud. Y una para mí bien importante es que la institución esté de acuerdo. ¿Sí? Porque cuando yo hice mi proyecto del portafolio, y eso lo digo en el libro de Zoya, pues no, o sea, no depende siempre de los que hacemos investigación que los proyectos se lleven a cabo, y es una desilusión bien grande, ¿no? Pero yo ya estaba, pues sabía que no dependía de mí, y la universidad en ese momento, las autoridades que estaban, pues bueno, por lo que fuera, no les interesó, pero si ustedes tienen ese apoyo, realmente aprovechenlo, porque es vital que la institución esté apoyándolos, como para investigarse en esta formación y condiciones, pues para que se lleve a cabo un proyecto está muy interesante, pero que los apoyen. Otra virtud es que te llevan de la mano a los evaluadores, que luego no saben ni qué hacer, ¿no? Ni qué evaluar. Entonces ustedes les dan así como instrucciones de que hay que ver esto, hay que ver lo otro. Eso es fabuloso. Que yo sepa, no hay algo al respecto, pero a lo mejor me equivoco. Entonces, pues son muchísimas virtudes. Por otro lado, precisamente esto de evaluar holísticamente, integral. La docencia, la investigación, nosotros le llamamos servicio, ¿no? Ustedes de otra forma, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, las actividades que hace el profesor, el investigador para la comunidad, ¿no? Ajá. Entonces, pues integra todo lo que es un académico, porque no eres solo docente o no eres solo investigador, eres profesor, al menos en la UAM eres profesor, investigador, ¿no? Y de verdad que tienes que tener muchas horas de docencia, como 15, estoy hablando a la semana o 12, y tus horas de investigación y lo de servicio. Entonces, pues sí es algo muy, muy valioso de cómo van detallando todo, y la persona que no sepa la van llevando de la mano. Y los que conocemos algo de esto, nos van mostrando cosas muy novedosas. Yo los felicito y de verdad yo quiero que me inviten, o yo voy, para ver la implementación, porque a nivel, pues no sé si mundial, está, pero bueno, así que se lleve a cabo, pues no. Y otra cosa, bueno, esto es como un comentario, creo que es la página 16, cuando ustedes hablan de las limitaciones, porque es bien cierto, no podemos decir, ya con esto se solucionó todo. Pero otra de las limitaciones que yo creo que es que el portafolio no puede utilizarse, digamos, masivamente. Tiene que ser en pequeños grupos. Esto yo no me acuerdo si lo vi planteado, pero es como una sugerencia, ¿no? De que, pues no puedes decir como los cuestionarios que son tan recorridos, pues ahora se le aplica a todos, ¿no? No, porque perdería para mí su virtud, porque una de las virtudes, como bien dicen, es la reflexión, la mejora, pero tampoco puede ser implementado así como para todo mundo, eso se tiene que pensar bien. Pero ustedes hablan de algo que yo también había pensado, que tienes un grupo y ellos van a ser formadores de otros, ¿no? Que eso también puede ser, y así poco a poquito se va haciendo esa formación, como le hacen en Wisconsin. Por otro lado, he de decirles que, bueno, esto de que es contextual, holístico, y algo muy importante es que no hay dinero de por medio.
porque nosotros, pues es frecuente que en algunas otras partes del mundo se vincule la evaluación, en este caso, bueno, también la investigación, pero una que estamos hablando de la evaluación de la docencia con dinero, pero bien el doctor Rueda me podrá decir si estoy acertado o no. México es uno de los países más perversos en ese sentido, que se mezcla la evaluación con el dinero y a la vez como más, como decía Mario al principio, están alucinando. Bueno, pues así es muy loco, porque te dicen, se evalúa para mejorar, y no es cierto. Hasta el momento no hay muchas evidencias que diga sea mejorar. Entonces, ustedes no están mezclando la evaluación con la remuneración económica, es otra virtud y pues lo contextual, holístico, pues yo a grandes rasgos es lo que quisiera decirles de su libro. Los felicito muchísimo. Además tuvieron un tiempo bien cortito para investigar, para escribir, y pues si en algo les puedo ayudar o lo que sea, cuenten conmigo. Muchas gracias por la invitación y pues sigamos, ¿no? Con la charla. Gracias, Isabel. Muy interesante lo que lo planteas. De hecho, ese libro que estás mencionando, El Rosario, y tenemos un capítulo, porque es un libro que recoge experiencias de España, México y Colombia. Hay 2 de cada país. Y pues nosotros con El Rosario estamos allí en ese libro que próximamente se lanzará. Tiene la virtud de contar experiencias concretas, y lo que contamos es todo el proceso de acompañamiento de los profesores, ya más en el marco, digamos, de todo lo que pasó en la universidad y todos los cambios que se fueron dando. Entonces, yo creo que va a ser una bonita continuidad de esta presentación y este libro, ¿cierto? Pero volviendo a estos temas que planteas, al igual que Mario, planteas cosas muy interesantes. Yo creo que sí, el tema, digamos, por un lado digamos, de la institucionalidad. Vimos que era necesario que la institución esté de acuerdo. De nada sirve que un profesor haga su portafolio si una institución no lo reconoce, o un comité evaluador cuando lo reciba, pues no va a saber qué hacer con él. Esa es la razón por la cual de los capítulos, la mitad del libro está pensado para definir cómo entender un portafolio académico, cuál es la visión que hay que darle y cómo estructurarlo. Pero también allí está en juego, digamos, el tema de la evaluación, ¿cierto? De cómo crear, digamos, alfabetización sobre la manera en que hay que construir criterios referentes en la disciplina, y cómo poder, digamos, estructurar un proceso, digamos, de evaluación que tenga sentido, para que el portafolio, digamos, tenga sentido en lo que hacen los profesores y se pueda entender lo que hace y la manera en que se integran esas funciones. Entonces, pues yo creo que eso es interesante. Una cosa también que nos parece interesante, o que me parece chévere de lo que mencionas, es digamos, esa diversidad, digamos, que reconocer la diversidad del talento, que es una cosa que recogemos de Ernest Boyer, es interesante allí, ¿cierto? El portafolio puede poner en juego esta diversidad. Obviamente lo que nos interesaba era la palabra integración, porque por un lado la evaluación de la docencia, ya hay literatura sobre portafolios de docencia, ya hay, digamos, muchos consensos y conversaciones y discusiones sobre cómo valorar la producción académica, pero este tercer frente, que es el de lo que ustedes llaman, por ejemplo, en la Autónoma de México lo llaman el desarrollo comunitario, no lo llaman, aquí lo llamamos desarrollo institucional, en otras universidades lo llaman servicio. Eso es como la caja negra. Yo siento que ahí no se sabe muy bien cómo valorarlo, más allá del tipo de actividades o el listado de consultorías o acciones que hace un profesor hacia afuera y hacia el interior de la universidad, ¿cierto? Eso es un terreno todavía gris en la literatura, si me lo permiten, y no hay claridad sobre eso, cómo valorarlo, y mucho más cómo valorarlo a la luz de las otras 2 responsabilidades, cómo una cosa informa a la otra, cómo la buena docencia se dice del trabajo que hago con comunidades, cómo la investigación informa mis competencias para ser buen docente, cómo hay un círculo virtuoso entre esas responsabilidades. Yo creo que eso es un reto para los que van a evaluar a un profesor universitario, y de nuevo esta mirada fragmentada que algunos autores como Colbeck, Clark, en fin, miramos varios autores que cerraron el siglo XX, comenzaron el XXI mencionando este problema de la falta de integración, o la fragmentación está allí. Entonces creemos que el portafolio no es la solución, no es el santo grial, pero sí hace parte, digamos, de
este mecanismo sistema, que es de hecho una tendencia hoy en día, hablar de sistemas de evaluación con una cosa más integral. El portafolio sería parte de ese sistema, creemos, pero es un esfuerzo por tratar de ver las cosas en su justa relación. Entonces yo creo que allí es interesante pues este tipo de cosas que van saliendo con lo que ustedes mencionan. No sé, Diego, creo que nos faltó hacer en el cierre la pregunta que íbamos a hacer para los que quieran ganar un libro. Creo que la pregunta estaría orientada a cuáles son los dos públicos por los cuales pensamos este libro, ¿cierto? Este libro se pensó para dos tipos de público o personas. ¿Cuáles serían estas dos personas para las cuales estamos pensando, orientando este libro? Creo que es algo que dijimos en la mitad y valdría la pena si en el chat salen dos personas que respondan, pues interesante eso. Bueno, no sé, Luisa, si quieres decir algo más o de lo que ha salido de los comentarios de Mario y No, me Isabel. quedé pensando precisamente en ese desbalance que encontramos y que también coincidimos en la conversación con María Isabel y Mario, precisamente en el desbalance de la valoración. Sobre todo se percibe bastante en el tema de desarrollo institucional. Pues nosotros no estamos pretendiendo que esto sea lo que decía Gary, el santo grial, ni la ayuda a todo, pero yo creo que sí reconocemos esa diversidad y dentro de lo que estamos proponiendo en términos de algunos criterios, pues es muy abierto, ¿sí? Porque también nuevamente para nosotros fue muy importante centrarnos y reconocer que cada contexto es muy diferente, cada facultad es un mundo completamente diferente. Entonces, pues bueno, nosotros esperamos que a la luz de esto que estamos proponiendo, pues se pueda ajustar, sobre todo pensando en una cosa bastante flexible y que sea útil tanto para la valoración como para la reflexión, ¿no? Nosotros también quisimos hacer mucho énfasis en la reflexión de mi práctica docente. ¿Sí? No, la valoración es algo que está ahí, la evaluación está ahí, no lo podemos ocultar, ¿cierto? Pero sí es importante también que nos reflexionemos y que le demos la mirada a los tres, ¿sí? Como ser académico, yo qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Ajá. Sí, hay una pregunta que me pasa aquí, Diego, por el chat de Aida Rojas sobre el tema de los portafolios y su preocupación porque esto instrumentaliza nuevamente la evaluación. Pues, Aida, yo creo que este es un riesgo siempre cuando se habla de la valoración de la docencia. Se utilizan mecanismos e instrumentos para valorar. Yo sí creo que el riesgo es más bien la estandarización de una práctica, por ejemplo, la docencia o la investigación, ¿cierto? Hoy en día, de hecho, hay una tendencia muy fuerte a hablar de sistemas, como decía hace un momento. Se está hablando de sistemas integrados para evaluar la docencia. Y por otro lado, viene, y más con la pandemia, las famosas plataformas. Hay unas plataformas como Uplanner, en fin, hay unos modelos, digamos, de negocio interesantes allí que están surgiendo para ofrecerle a las universidades estos sistemas, digamos, que de alguna manera uno reporta información y allí está centralizado todo. Eso podría sustituir incluso un portafolio y es una solución muy apetecida por un administrativo, ¿cierto? Poner a un profesor a poner información en estas plataformas. Yo siento que pues nosotros no nos casamos con un formato, siempre le apostamos al formato digital, pero como un medio posible, pero se puede seguir trabajando un portafolio, digamos, en formato, digamos, no digital, análogo, escrito y en todo caso físico, pero en cualquiera sea el formato, lo interesante es precisamente no confundir el portafolio con un repositorio, con un reporte, digamos, de información donde yo simplemente voy colocando y me van haciendo un seguimiento y control, ¿cierto? El portafolio es más que un repositorio, el portafolio supone reflexión sobre esa evidencia, hay que saberla organizar y en ese ejercicio crítico, selectivo, uno está haciendo, digamos, investigación para la mejora, uno está haciendo, digamos, apuestas de entender cómo integra una cosa con otra. Estas plataformas parecen ser como la solución, pero creo que ahí hay un peligro y eso sí podría ser una forma de instrumentalización, como lo plantea Aida. Entonces, yo creo que lo interesante es pensar en clave, digamos, de criterios, mecanismos, sistemas, en donde el profesor tenga la oportunidad de mostrar lo que hace de manera, digamos, reflexiva, integrada, y eso es un poco la apuesta del portafolio, pero inevitablemente lo que suele ocurrir hoy en día es que se suelen encontrar soluciones tecnológicas que pretenden, digamos, pues dar cuenta, digamos, de lo que hace el profesor y son más sistemas de seguimiento y control. No creemos que sustituyan una apuesta de portafolio reflexivo. Bueno, aquí me dicen que la pregunta no fue clara, entonces la repito.
mencionamos este libro para dos públicos distintos. Y creo que lo que mencionábamos era al principio, que lo pensamos para alguien que va a diseñar y alguien que va a evaluar, ¿cierto? Entonces, por allá va orientada la pregunta, pero pues si pueden responderla como más específicamente, genial, y si no, planteamos otra. No sé si se les ocurra una a mis colegas de conversatorio. Que quien responda se gana el libro. Sí, bueno, no sé, o nos inventamos otra pregunta. Bueno, creo que ya la dije, pero con otras palabras, Diego. Entonces es muy fácil. Bien, ya ganó Angie. Sí, está pensado, es para el profesor, el que va a diseñar el portafolio, y el comité evaluador o el directivo que va a evaluar el portafolio. Esa era la respuesta. Listo, pues no sé, hay tantos temas que tocaron ustedes sobre el valor que tiene hacer esta investigación, sobre seguir hablando de portafolio hoy en día, las disputas que hay por cómo desarrollar una carrera docente. En la universidad tenemos esa conversación desde hace algún tiempo, y es cómo nos pensamos una carrera docente, cómo pensamos esas rutas, esa diversidad del talento que habla Boyer, pero al mismo tiempo la preocupación es cómo reconocerla, ¿cierto? Ahí está el tema de la estandarización. ¿Cómo evaluamos algo que es tan diverso? Un académico no se parece al de al lado, y eso que podemos trabajar en la misma facultad. Entonces, ¿cómo valorar en esa justa diversidad y con diferentes trayectorias? No es un tema fácil, la verdad. Por lo menos en la universidad se sigue pensando. Creemos que el portafolio ayuda muchísimo en ese sentido. Si uno quiere reconocer diversidad de trayectorias, por ejemplo, hay profesores que les puede gustar más la docencia y la investigación en el aula. Hay otros que les pueden tener más facilidad para hacer proyectos comunitarios, hacer proyectos de extensión, lo que Boyer al final de su obra, ya digamos póstuma, habló del engagement, del Scholarship of Engagement. Todo este trabajo volcaba hacia la comunidad. Entonces, hay diferentes estilos de docencia, estilos, digamos, de investigación y estilos de desarrollo comunitario. Creemos entonces que hay una apuesta interesante por pensar esas rutas, esas carreras profesorales y valorarlas a sí mismo, ¿cierto? Pero bueno, no quiero acaparar la palabra. Adelante, Mario. Sí. Y a mí me gustaría recordar, ¿no?, que la idea no es la búsqueda de la evaluación buena para todo, ¿no? O la evaluación perfecta. Toda forma de evaluación, toda, absolutamente toda, tiene pros y contras, tiene límites. Entonces, lo importante es saber cuáles son estos límites. Y yo creo que la única manera de, digamos, de encontrar respuestas a las preguntas es probando y escuchando las distintas reacciones de los que participan, y con eso mejorar la propuesta. Es decir, es un camino siempre inconcluso. Yo creo que es muy importante reconocer desde el principio que, aunque no haya la pretensión, de alguna manera uno espera como público que alguien venga y nos resuelva todo, ¿no? Digo, no, es muy complejo. Ahora, ustedes están proponiendo una forma, bienvenida esa forma, que en principio se ven cualidades que otras no tienen. Están respondiendo a problemas planteados a otras formas. Pero eso tampoco quiere decir que pues ya resolvieron el problema, es decir, que van a intentar una aproximación, ¿no? Y que eso es lo valioso. Y la otra es que van a ir aprendiendo de qué, pues de la práctica, ¿no? Y yo creo que por ahí es lo que se tiene que ir pensando. La otra es que como seres humanos somos muy complejos. Es decir, es cierto que a veces falta criterios, pero aquí no hemos hablado de nada de lo que son los ambientes sociales. Entonces hay poder, hay quien quiere meterle el pie a otro para que no avance porque le va a quitar el puesto. O sea, hay intereses, ¿no? Intereses que se dirimen en situaciones como una evaluación. Si yo te voy a evaluar, aunque tenga los criterios muy, muy claros, pero si eres de un grupo contrario al que yo promuevo, seguramente encontraré maneras de perjudicar mi valoración hacia lo que haces, ¿no? Es decir, hay todo un contexto que, bueno, eso pasa por otro lado y tenemos que ir aprendiendo y considerándolo también, pero sí es importante tener como una plataforma. Discutamos sobre esto, yo puedo exigir, porque conozco los criterios que se apliquen, ¿no? El otro tendrá cierta dificultad en
opinar lo que quiera al margen de los criterios, porque los criterios ahí están, es decir, sí sirve esa plataforma. Ahora, Totalmente de acuerdo. Sí, sí, por Mario. supuesto que los problemas van más allá, ¿no? Sí. Las preferencias, por ejemplo, a veces los problemas de los dictámenes en general, artículos, proyectos, pasan entre una clara o no muy clara delimitación entre lo que yo juzgo que es correcto y lo que son mis preferencias. Entonces a veces mezclo y repruebo un proyecto porque no está hecho como yo lo hubiera hecho, así es totalmente erróneo como juez, ¿no? Pero ocurre. Entonces sí Sí. creo que ayuda, obviamente ayuda, y pues hay que entrarle y qué bueno, pero hay que entrarlo Sí, con optimismo, pero no demasiado, ¿no? ese tema del poder en la evaluación, pues es casi que evidente, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, inevitablemente están esas tensiones. Ahora que lo mencionas, en este trabajo acompañar a profesores de diferentes facultades, escuchamos varios casos en donde precisamente la incomodidad era esa presión, ¿no? Presión por ser evaluado, desde dónde se va a ser evaluado ese comité, cuáles criterios se utilizan, las preferencias o exclusiones, toda esta discusión política, digamos, o de tensión organizacional, estuvo presente y siempre de alguna manera hizo más evidente, digamos, el uso, de nuevo, no es la santa solución para estos problemas, pero sí permitía que el portafolio hiciera, digamos, como más transparente desde donde estoy hablando, justificando, digamos, mi proyecto profesoral, el tipo de cosas que yo quiero hacer o que yo quisiera comunicarle a mi facultad. Es un mecanismo también de comunicar el tipo de injusticias que pueden haber allí en la evaluación. Y es una comunicación que debería ser más bien tranquila, ¿cierto? En donde yo puedo manifestar las cosas que debo mejorar en mi fuero interno personal, pero también en mi organización. ¿Qué cosas no he tenido la oportunidad de desarrollar? Y eso es un mecanismo, digamos, más, digamos, de deliberación y transparente que simplemente un puntaje en una encuesta o una producción de artículos listados, digamos. Entonces, pero tienes toda la razón. Bueno, creo que Isabel quiere decir algo, pero bueno, aprovecho para decir que Juni Montoya manda saludos. Yo saludo a Juni y le agradezco mucho porque fue gracias a Juni que yo entré a la red y conocí a Mario e Isabel. Entonces, qué bueno que esté aquí con nosotros. Isabel, adelante. Gracias, Gary. Hola, Yun. Bien, yo quiero comentar que aunque se metan 20 portafolios de docencia y que incluya la investigación y el servicio, no van a ser iguales. Cada portafolio va a ser diferente, porque esta subjetividad es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, eso es valiosísimo, porque vas aprendiendo, vas dejando ese legado y el otro, el que a lo mejor va a entrar a la universidad o el que está junto a ti en el cubículo, va viendo, mira, Isabel le hace así con sus estudiantes. Interesante, lo voy a implementar. O no, pues la verdad, no me interesa, yo me voy mejor, pero cuando tú vas viendo lo que hace el otro, muchas veces te das cuenta de lo bien que lo haces o de lo regular que lo haces, ¿no? Entonces, no va a haber, estoy segura que no va a haber un portafolio igual en lo que sea de docencia, de investigación o de servicio. Y también yo creo que es muy valioso porque ya es así como demasiado lo mismo de los cuestionarios que responden los estudiantes. Yo la verdad no entiendo, ¿no? Llevamos tantos años en esto, cuesta dinero, no mejora y ahí se sigue. O sea, horrible. Yo en un trabajo que hice, le pregunté a los estudiantes, a las autoridades y a los profesores qué pensaban de la evaluación de la docencia a partir de las representaciones. ¿Qué te evoca cuando viene a ti la palabra evaluación de la docencia? Y te decían muchas cosas. Bueno, obviamente los estudiantes no están de acuerdo, te llegan a decir, pues es que es un tiempo que perdemos de clase y nunca lo volvemos a recuperar, porque entonces llevaban las encuestas y las contestaban y el profesor se salía. Es más, si se ven que iba a haber evaluación, ni iban, ¿no? Pero bueno. Pero a mí lo que más me sorprendió es que las autoridades, estoy diciendo que entrevisté una rectora,
jefes de departamento, directores de división, y nadie estuvo de acuerdo con esto. Entonces yo no decía nada más que no, en serio, pues sí, no sirve de nada, solo para con una compensación económica, esto se tendría que quitar, no te daban nunca una solución, pero para mí sí me quedé así muy sorprendida, porque yo decía, bueno, pues mínimo tendrían que defenderlo, ¿no? Pero no. Entonces, Sí, yo sí. creo que es bien, no, sí, de verdad yo estaba bien sorprendida. Entonces es muy valioso que se presente una alternativa, ¿sí? Y como dice Mario, bueno, pues sobre lo que hay, lo vas modificando, porque además nada es perfecto. Todo lo importante es terminar y sobre eso escuchar y modificar. Entonces es valiosísimo para mí y ya verán que no hay un portafolio igual, que porque además la evaluación, aunque se diga la otra que digamos que es más cuantitativa, pues todo es subjetivo, ¿no? Porque también el estudiante responde subjetivamente, ¿no? O sea, en un enfoque cuantitativo se quita lo subjetivo y resulta que ahí está, ¿no? Entonces mejor hay que aceptarlo y ver qué hacemos con él. No te rías, Gary, porque es bien cierto, No, no, ¿no? no, sí, es totalmente cierto, pero Gracias. estaba también en la pregunta de Aida Rojas sobre la cultura evaluativa, cómo cambiar o conseguir esa cultura. Tiene que ver con lo que dices, es muy difícil porque el parte del estudiante hay una forma de operar y de funcionar si le ponemos ese como el único sistema de valorar la docencia, ¿cierto? Que es también una pregunta de Iván Darío, ¿qué opinamos de que el estudiante evalúe al profesor? Yo creo que eso es legítimo, ya pasa, pero pasa por un mecanismo solamente, digamos, muy cerrado, a veces muy sumativo, llegan los resultados al final cuando ya no puedo hacer nada. Entonces, en efecto, sí se le está preguntando al estudiante, pero quizás no de la mejor manera, ¿cierto? No se le incluye. Y de parte del profesor está esta cultura, digamos, punitiva y de seguimiento. Entonces, lo malo no es la tecnología y la tecnología va a estar, digamos, al frente en lo que viene en los próximos años en esta evaluación institucional de los docentes. El problema es cómo la usamos y como un insumo o como un mecanismo de seguimiento, control y accountability, digamos. Yo creo que ahí hay mucha tela que cortar frente a lo que dices de que un portafolio no es igual al otro, es muy bonito y de hecho es uno de los argumentos que veíamos en el proceso. Yo veía que en la Facultad de Educación había una profesora, Anne-Marie Truscott, ya emérita, salía, siempre decía que qué bonito tener la oportunidad de tener un portafolio de un senior para que las nuevas generaciones que llegan aprendan de esta persona que salió, digamos. A propósito de la pregunta de Mario de qué es lo que hace un académico, qué es lo que hacía Anne-Marie en su recorrido, que llegó a ser emérita, para poder llegar a ser la que fue. Es un proceso, digamos, de subjetivación, de construirse como académica, y qué bonito que las nuevas generaciones aprendieran a través de un portafolio, ¿cierto? O por lo menos de tener una traza de todo lo que llegó a hacer o qué hizo para llegar a ser la que fue. Digamos, yo creo que es bonito pensar eso, que cada portafolio es particular, es único, no significa que no puedan haber unos criterios comunes, unos referentes, unos estándares, digamos, pero al mismo tiempo que eso sea un mecanismo para generar comunidad entre generaciones, ¿no? De personas que llegan, que salen. Yo creo que hay mucho por aprender allí, todo ese valor y riqueza que hay detrás del trabajo de los académicos. Bueno, creo que íbamos hasta las 6, entonces quisiera como ir cerrando. No sé si tienen algún comentario de cierre para dar adelante. Isabel creo que tiene una pregunta, dale, o comentario. Hola, no pregunta, más bien es abonar a lo que estás diciendo, Gary, porque alguien preguntaba de una cultura de la evaluación, ¿cierto? Bueno, Sí. entonces esto sí es promover, facilitar una cultura de la evaluación, en este caso institucional, porque si las propias autoridades se les está formando en esto, ustedes dicen en su libro, si una institución facilita o reconoce que el profesor elabore su portafolio, ahí está dándole como
como más reconocimiento a la docencia, algo dicen así en su libro, ¿no? Entonces lo mismo, si la Universidad de los Andes, en el Departamento de Educación, o no sé si lo quieran llevar en toda la universidad, está legitimando al portafolio, pues esto es que se está ya haciendo partícipe de una nueva cultura de la evaluación, porque para mí el error que se ha cometido en los cuestionarios y en otros proyectos es que, bueno, o sea, realmente no ha servido para promover una cultura de la evaluación, ¿no? Seguimos en lo mismo. Entonces, Del mejoramiento. ustedes tienen realmente esa oportunidad que la tienen que aprovechar, porque sí es esa cultura que ustedes van a generar, algo diferente, ¿eh? Ajá. Gracias. Sí, sí, gracias, Isabel. De hecho, un movimiento institucional interesante. Me he enterado que hay universidades en Colombia que no tienen incluso un estatuto profesoral, y eso pues deja unas condiciones como de no claridad. En los Andes, sin desconocer que tenemos muchas problemáticas, por supuesto, frente a esto, el estatuto además que se construyó tiene la ventaja de haber mencionado el portafolio, y después estos reglamentos profesorales ya comienzan varias facultades a especificar la existencia del portafolio, no como obligatorio, pero sí como una posibilidad. Entonces yo creo que esto no arregla, digamos, el cambio cultural, pero da una oportunidad de que los profesores tengan un mecanismo distinto de ser evaluados, yo creo. Entonces es un camino interesante de formalizar, de dar mensajes de que la docencia importa, de que la docencia integrada a las otras funciones importa, de que es posible, digamos, recoger otro tipo de evidencia para triangularla. Yo creo que ese tipo de cosas sirven en el marco de este afán contemporáneo por hablar de los sistemas de evaluación. Pues muchas gracias, Mario, Isabel, por acompañarnos a Luisa y a mí en este conversatorio que cierra, digamos, un proceso muy bonito de trabajo. Fue muy bonito trabajar con Luisa en todo este tiempo, estos años, digamos, de investigación, de acompañamiento de los profesores, también desde el Centro de Enseñanza-Aprendizaje, con mi equipo, estamos haciendo mucho por gestar, digamos, comunidades sobre el tema, y creo que eso es importante en ese sentido. Creo que Diego me está diciendo que faltaría una última pregunta, pues yo recapitulo la primera. ¿Hasta qué fecha están disponibles la lectura abierta de libre acceso en la plataforma streaming de Ediciones Uniandes? Sería volver a repetir la pregunta inicial, a ver quién la responde nuevamente. Pues sí, porque no se me ocurre ninguna otra en este momento, la verdad. Listo, entonces pues muchas gracias a ustedes. No sé, María Victoria, si quieres mencionar algo. Gracias, Gary. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Para finalizar, pues darte las gracias especialmente a ti y a Luisa por haber confiado de nuevo en Ediciones Uniandes, por esta nueva edición de este libro que va a ser bastante útil para la reflexión de docencia en la universidad. Me parece que es un libro muy pertinente. No solamente la audiencia, nuestro público podrá conseguirlo en formato digital. Hoy estuvimos difundiendo el formato digital de este texto, pero también se podrá conseguir en formato físico. La librería de la Universidad de los Andes, a través de su plataforma tienda virtual, lo está vendiendo. Entonces pueden ingresar a la librería.uniandes.edu.co para poder también conseguir el libro en su formato físico. Entonces, de nuevo, pues agradecerles a los cuatro por esta agradable y amenísima charla que tuvimos el día de hoy. Y pues nada, ojalá continúes publicando en Ediciones Uniandes, Gary. Muchas gracias. Muchas gracias, María Victoria, por la oportunidad, a la Facultad de Educación, a la Universidad de los Andes en general por el apoyo que nos ha dado, a Diego, que ha estado detrás de toda la logística, por supuesto. Muchas gracias, Diego. Y bueno, Isabel y Mario, de verdad, muchas gracias por estar. Estamos en contacto desde la red, por supuesto. Seguimos pensando la evaluación de la docencia, repensándola. Yo creo que hay muchos asuntos allí que hay que seguir discutiendo. Así que qué bonito que exista esta comunidad internacional sobre el tema. Creemos que vale la pena seguir repensando la evaluación de la docencia, leyéndola en contexto
digamos, también local, regional y con todas las problemáticas que llegan hoy en día a nuestros contextos de enseñanza. Entonces, muchas gracias a los dos. A Luisa, que está cumpliendo años hoy, muchas gracias por esta oportunidad de escribir juntos y gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Creo que nos vamos con muchas preguntas e inquietudes y bueno, esperemos que podamos seguir aportando con nuestros portafolios. Un abrazo para todos. Abrazo. Gracias a todos. Gusto en saludarlos. Lo mismo. Igualmente. Gracias. Chao. Adiós. Doctor Chao. Rueda.